Hola, soy Shirley Barnaghi y hoy vamos a hablar de Trump, la censura previa y el deber de un periodista. En una polémica decisión, varias de las grandes cadenas de televisión de Estados Unidos decidieron sacar del aire una rueda de prensa del presidente Donald Trump, con el argumento de que estaba haciendo denuncias sin fundamento sobre un supuesto fraude ocurrido en las elecciones presidenciales de ese país. Bien sea que defiendan el derecho del presidente de hablar sin ser cortado, o que defiendan el derecho de las televisoras a contextualizar que lo que está diciendo es falso, las preguntas están servidas. ¿Es correcta la censura? ¿Se puede censurar en nombre de principios y valores democráticos? Y finalmente, ¿no son las audiencias las que deben sacar su propia conclusión con todos los elementos a la mano? ¿Cuál es el papel de la prensa cuando lo que está en peligro es el sistema de libertades que les permite existir? Si yo hubiera estado al mando de la cobertura en esos canales, jamás habría censurado lo que estaba diciendo el presidente Trump. No es una concesión que obedezca a todo lo que para algunos ha hecho por Venezuela. No, creo y defiendo el derecho del público de tener acceso a información que en ese momento, nada más y nada menos que la primera rueda de prensa tras la larga madrugada de las elecciones, era pertinente escuchar. Pero yo lo habría dejado terminar de hablar y luego, a continuación, diría que sus denuncias carecen de pruebas. En rigor, no las ha aportado. Las audiencias tienen derecho a conocer todas las versiones, pero también deben recibir, importante, la orientación de quienes se han formado para procesar las informaciones. Eso se llama periodismo. El periodismo no es solo recoger declaraciones y transmitirlas sin más. Como decía el gran periodista argentino Tomás Eloy Martínez en un texto canónico para la profesión llamado En defensa de la utopía, el periodista no es un agente pasivo que observa la realidad y la comunica, no es una mera polea de transmisión entre las fuentes y el público, sino ante todo es una voz a través de la cual se puede pensar la realidad, entender el porqué y el para qué y el cómo de las cosas con el deslumbramiento de quien las está viendo por primera vez. Al público se le respeta con información precisa y no con el fuego fatuo del escándalo. Por eso, aunque no comparta las formas, entiendo lo que han hecho los grandes medios al cortar a Trump. Las cadenas tienen derecho a tener su propia línea editorial, lo que no implica difundir noticias falsas. Se trata de ver al mundo desde unos valores, desde la idea de cómo debe ser el desempeño de un presidente y de la defensa de los pilares de la democracia. Se trata de colocar en su adecuada dimensión lo que está diciendo Trump mediante el mínimo contexto necesario. Sin ofrecer pruebas, un presidente se niega a reconocer un triunfo desconociendo lo que ha sido una tradición en ese país desde 1848. A falta de una autoridad electoral nacional en Estados Unidos, que se concibe como una federación, son las grandes cadenas las que proyectan quiénes ganan la elección presidencial. Desconocer esa tradición es visto por esos medios como un esfuerzo por socavar los pilares de la democracia estadounidense. Para llenar ese vacío que dejaron los padres fundadores de ese país, que crearon un sistema que cuenta lentamente los votos y se toma su tiempo para anunciar al ganador, los grandes medios recaban la información y ofrecen resultados rápidos y confiables. Es un consenso tan generalizado esto, que fue ese mismo sistema el que proclamó ganador a Trump en 2016. ¿Cómo es que el presidente puede mostrarse ahora extrañado de que las televisoras proclamen ganador a su rival y hablar de fraude? Y este comentario no tiene nada que ver con la posición que se tenga a favor o en contra de Trump, no. Los medios debieron decir todo esto solo después de que hablara Trump. Al interrumpirlo, se crean dudas sobre la honestidad de la cobertura y le hacen un flaco favor al sistema que dicen defender. Estados Unidos es hoy un país polarizado y los más de 72 millones de votos obtenidos por Trump hacen presagiar que Biden tendrá un quisquilloso opositor haciéndole sombra a su gobierno. Se avecinan tiempos inciertos en la primera potencia mundial. Yo creo, para cerrar, en medios que desde su propia visión de mundo informen a quienes sintonizan. La libertad de empresa no debe ser una patente de corso para establecer la censura previa en ninguna circunstancia. Al presentar todas las versiones y al esforzarse por ser imparcial, el medio está educando a la audiencia. Un criterio sólido se forma solo cuando el individuo puede escoger. Quien no escoge no es libre.